Hola compas, la nueva ley de vivienda ha sido aprobado. Positivo, negativo, vamos a analizarla. Punto 1. Alquiler de viviendas en zonas tensionadas. Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley de vivienda es la regulación del precio de los alquileres que, desde que se anunciase, ha causado rechazo en el sector inmobiliario. Por lo tanto, si causa rechazo en el sector inmobiliario, eso es buena señal. La nueva norma permitirá limitar el precio de las viviendas arrendadas en las zonas más tensionadas. ¿Qué quiere decir esto de zona tensionada? Son aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, básicamente en todos los sitios. Se denomina así a aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona. ¿Y dónde no lo supera? Esa es mi pregunta. Bien, otro punto a añadir son las bonificaciones fiscales. En este caso, bonificaciones fiscales a los propietarios de vivienda. Otro punto es la vivienda asequible e incentivada. Es decir, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible e incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos. Bien, puntos a sacar de aquí. Que la parte positiva o la parte más contundente, por llamarla de alguna forma, es la parte en la que se limita el precio de alquiler. Por lo demás, bonificaciones fiscales y cierta protección a la vivienda, al parque público de vivienda social. Bien, una vez en este punto, deberíamos acudir a los expertos en vivienda, ni más ni menos que a la plataforma de afectados por la hipoteca para ver qué es lo que piensan ellos de esta nueva ley de vivienda. Vamos a escucharle. Bueno, desde la plataforma de afectados por la hipoteca recibimos con una sensación agridulce la aprobación definitiva del proyecto de ley de vivienda por el Gobierno central. Es positivo, por una parte, que tras 44 años desde la Constitución se apruebe por vez primera una ley estatal, cuya carencia además ha sido numerosas veces reprochada por el Constitucional en los recursos que los gobiernos de Rajoy presentaron a las leyes autonómicas, pero es negativo también por las enormes carencias de que adolece y que señalamos. En primer lugar, el gobierno renuncia a legislar, como le obliga el artículo 149.1.1 de la Constitución, como derecho básico de obligado cumplimiento en el conjunto del Estado. El texto actual dejará fuera de la protección en materia de control de alquileres a más del 46% del total de la población de España que residimos en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como en Murcia, que ya desde el principio anunciaron su insumisión a esta ley. En materia de desahucios, aunque aumenta levemente la protección en relación a la que había antes de la pandemia, sigue sin incluir las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el sentido de prohibir cualquier desahucio de personas, familias vulnerables a las que no se les facilite alternativa habitacional. Tampoco obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. Por otra parte, también, a pesar de la endémica situación de emergencia habitacional y de que no disponemos de un parque público suficiente, no incorpora a este parque pues las viviendas de la Sareb, por ejemplo, que nos han costado varias decenas de miles de millones de euros a los españoles, ni establece mecanismos de recuperación de viviendas en propiedad de bancos y fondos, a pesar de la deuda que estos mantienen por el rescate de la crisis anterior. Por otra parte, sobre las declaraciones de la portavoz del PP, del Partido Popular Regional, que se apoya en su Consejo General del Poder Judicial, el órgano que lleva caducado más de 3 años, que ya apesta, y también del consejero de Fomento, que tras años sin hacer nada anuncia que va a seguir así, pues solo podemos decir que no nos sorprenden, ya que si siguen todavía incumpliendo leyes autonómicas emanadas de nuestra Asamblea Regional sobre vivienda, ¿cómo no van a incumplir una norma estatal que no les obliga? La PA, junto a 120 organizaciones sociales y sindicales, registraron en septiembre una ley mucho más ambiciosa, que fue apoyada por 9 formaciones políticas y que fue rechazada por el Congreso tras una lamentable actuación del PSOE, que no tuvo reparos en votar con PP y Vox en contra de su toma en consideración. No obstante, para su aprobación definitiva sí que va a necesitar el apoyo de estas formaciones, a las que vamos a entregar nuestras enmiendas, además de que vamos a seguir ejerciendo
ejerciendo presión y movilización para conseguir pues eso, que la ley, aunque sea vía enmiendas parciales, llegue a un resultado final, que sea una ley que obligue a los insumisos y que facilite realmente el ejercicio del derecho a la vivienda que estableció el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 7 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y en el 47 de nuestra Constitución, y que la vivienda deje de una vez de ser un simple bien de consumo y de especulación. Es decir, que la plataforma de afectados por la hipoteca nos está diciendo que al ser una competencia autonómica vamos a dejar fuera de esta ley al 46% de la población, debido a que en muchas comunidades autónomas el Partido Popular está gobernando. Sigue sin prohibirse los desahucios sin alternativa habitacional. Tampoco obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. No incorpora al parque público de vivienda a aquellos que pertenecen a la Sareb, que nos ha costado, recordemos, una millonada. No establece mecanismos de recuperación de vivienda en propiedad de bancos y fondos a pesar de la deuda que estos tienen con el rescate de la crisis anterior. En definitiva, vuelve a ser, en este caso, una ley bastante flojita. Las partes positivas, como bien hemos dicho, es el aspecto de poder limitar el precio en algunas zonas que se denominan tensionadas, pero como hemos visto, de hecho, en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, ya se ha dicho que no se va a aplicar esta norma. Una cuestión que se me olvidaba era el bono social, que lo explica muy bien en este vídeo Inés Hernán. Lo normal, lo lógico, lo que dicen los idearios es que se destine al pago del alquiler 1/3 de tu salario. Sorpresa, sorpresa, en las grandes ciudades donde no hay una regulación del mercado de alquiler, pues nadie puede acceder a esta movida. Aquí vienen los tips and tricks del bono de alquiler para jóvenes. Serían 250 pavos al mes para menores de 35 años, siempre que no cobres más de 24.000 al año. Es decir, según los datos anteriores, pues la mayoría de jóvenes Spaniards. Obviamente tiene que ser la vivienda pues donde vivas, cariño. No te puedes coger tú aquí tu alquiler de Benidorm. Y la controversia pues evidentemente está en que esa ayuda está ligada a alquileres que no superen los 600 euros al mes. ¡Anda! Que me digan dónde están, que yo los vea. O si se trata de una habitación de alquiler, que no llega a los 300 euros. Que yo los vea también, que yo las vea. La muy de todo esto es que esta es la generalidad y luego después el gobierno hace así. ¡Hala! Marroncito para las comunidades autónomas. Bien, aclarado esto, quiero recordaros cuál es la situación social y económica en torno a la vivienda. 120 desahucios al día. El precio del alquiler ha subido de media un 41% desde los últimos 5 años. El 75% de las familias españolas no llega con solvencia a fin de mes. El 64,5% de jóvenes entre 18 y 34 viven con sus padres. Y más de 40.000 personas siguen viviendo en la calle. Para este gobierno, la vivienda es más un bien de mercado que un derecho social. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Como ha dicho el representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, se podía haber hecho muchísimo más. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.